Verde es patrocinado por Ploner Energy, los expertos en energía renovable. Carolina Trujillo, maestra en ciencias biológicas. Ella adaptó un cuarto de su casa como invernadero donde cultiva hongos comestibles ricos en proteínas y fáciles de cocinar. Para allá va todo, ¿eh? Poco a poco, Carolina Trujillo adaptó esta habitación como un invernadero y ahora cultiva 3 tipos de hongos comestibles. Una historia de Ana Gamboa, ahí en proyectopuente.com.mx. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, platícanos de este invernadero, el champiñón ostra blanco y shiitake, shiitake, ricos en proteínas y fáciles de cocinar. ¿Cómo lo estás haciendo? En enero empezaste. Así es, empecé este año primeramente con lo que es el ostra blanca, que es uno de los hongos más fáciles de cultivar. Entonces, ¿qué es lo que se debe considerar para empezar a cultivar hongos? Pues primero conocer qué especie vas a cultivar, porque cada especie tiene sus parámetros. Los parámetros son que debes de cuidar, por ejemplo, temperatura, humedad, ventilaciones y periodos de iluminación. En sí, las fases de cultivo son generales, desde obtener, por ejemplo, que es la espora, que es la célula reproductiva, desde obtener esa espora a germinarla en lo que son diferentes tipos de semillas de cereales, y luego ya cuando tienes ese tipo de micelio, que es lo que se le llama ya a la célula ya crecida sobre diferentes semillas, se pasa a sembrar. En este tipo de siembra, pues igual depende del tipo de hongo que quieras, pues tú cultivar, qué le vas a dar. Entonces, si vuelvo a mencionar al hongo más fácil, al ostra blanco, pues este crece muy bien en lo que es la paja de trigo, que pues como sabemos los hongos son descomponedores de materia orgánica, entonces los sustratos que nosotros le vamos a dar pues son aquellos pues materiales que quedan, por ejemplo, de desechos agroindustriales, tales como la paja, o también se puede usar acerrín, viruta o diferentes tipos de bagazo de caña, de café. Entonces, en este tipo de sustratos uno puede llevar a cabo la siembra y pues debe de tratarse, es decir, eliminar aquellos microorganismos no deseados para que no se vaya a cultivar. Y hay diferentes métodos y pues por mencionar uno de los más sencillos es simplemente poner a 80 grados centígrados la paja de trigo durante 2 horas para eliminar aquellos microorganismos que no queramos y después la pasamos a escurrir y a sembrar. Entonces entra este hongo en un periodo de incubación, que es cuando se va a estar alimentando y va a estar creciendo sobre la paja alrededor de unas 3 semanas y después se cambian las condiciones y se pasa a lo que es fructificación, que aquí la fructificación es cuando vemos ya el cuerpo del hongo, que se conoce la seta, ya lo que nosotros aprovechamos como alimento, y en esta parte ya cuidamos los parámetros mencionados. Para el ostra blanco, este puede crecer en un rango en temperaturas de 15 a 25 grados centígrados, alto porcentaje de humedad, entre 80 y 90%, ventilaciones, porque pues sabemos los hongos son seres vivos, entonces necesitan ese intercambio de aire y un periodo de iluminación de 8 horas por día. Entonces ya alrededor de esta fructificación, en 7 días ya podrás tener tu seta lista para cocinar. Eso sería el proceso en sí, pues en generalizado y una explicación pues para ustedes. ¿Qué se necesita para hacerlo en casa? Porque sí, es un método, por ejemplo. ¿Cómo pudiéramos practicarlo en casa? ¿Qué necesitamos? Ok, en casa lo pueden adaptar. Nosotros lo que debemos de cuidar más bien es alta temperatura y bueno, más bien alta humedad y baja temperatura. Lo pueden ubicar en una simple caja de plástico que tenga. Entonces ahí van a poner su micelio, es decir, su hongo ya crecido sobre su sustrato, lo van a meter y ese tipo de caja lo van a tapar, se la van a llevar a un cuarto donde tengan pues las condiciones, vamos a suponer que esté en invierno, que aquí en Hermosillo sobre todo es cuando se da la mejor temporada para cosechar, que son cuando las temperaturas bajan, pues lo puedes tener en un cuarto o ya a lo mejor acondicionar un cuarto donde tengas el aire acondicionado pues prendido, y en esta caja, ya después de cuidar que tengamos la temperatura adecuada, en esta caja de plástico, para tener la alta humedad, con un atomizador
van a esparcer agua dentro de la caja. De tal manera que cerrándola, ustedes van a crear un microclima, entonces van a tener altos porcentajes de humedad dentro. Y entonces la ventilación nada más te encargarías de estar abriendo la caja 4 veces al día. Y la iluminación es indirecta, simplemente en un cuarto con un foco puede funcionar. Entonces, realmente no se necesita mucho espacio. En una pequeña caja de plástico ustedes pueden cultivar alrededor de 700 gramos de setas de ostra blanca en una bolsa por aproximadamente 3 kilogramos de sustrato. Entonces, es mucho lo que se obtiene a partir de muy poca cantidad de sustrato. Oye, ¿por qué promueves cursos tú? Porque veo que perteneces a una asociación nacional. Yo creo que sería bueno que hicieras una convocatoria para irnos introduciendo, porque colaboras brindando cursos en Hort Américas México, ¿no? Hort Américas México, así, en un grupo de expertos que hablan sobre huertos urbanos, hortalizas y más. Así es Hortaméricas México. Esta empresa es a nivel nacional e imparte no solamente cursos de hongos, sino de, por ejemplo, huertos urbanos, suculentas, cultivo de fresa, de tomate. Entonces, las capacitaciones de producción de hongos gourmet, que es donde yo las llevo a cabo, hablamos de 3 hongos para cultivar: ostra blanca, shiitake y el champiñón blanco. Y el próximo curso es en línea, será el 28 y 29 de octubre, de 6 a 9 p.m. Estos son horarios de Ciudad de México, es decir, para Hermosillo sería 4 a 7 p.m. Y nos pueden contactar ahí por la página de Facebook e Instagram, Hortaméricas México, o directamente a mi Instagram, Carola Farms. Bien, ¿puedes repetir los medios de contacto? Porque pudieras organizar uno especial para la comunidad de Puente. ¿Cómo ves? Vamos a hacer un sondeo ahí si quiere alguien un curso contigo y para que nos enseñes, porque ¿cuál sería el mensaje, la importancia de esto, Carolina? Es decir, podemos volver a hacerlo en casas. Yo creo, conozco, son pocas las personas que lo hacen y los especializados, bueno, Sergio Müller y muchos del WFC, del WC en los grupos de ambientalistas, vayas. Pero ¿cómo pudiera hacer esto popularizarse? Porque para allá va todo, ¿no crees? Es una tendencia de volver a lo básico en cuanto a cultivo se refiere. Sí, yo creo que el hecho de cultivar tu propio alimento en casa es realmente muy satisfactorio porque te lo llevas de la cosecha a tu plato. Entonces, no solamente es una satisfacción el hecho pues de que tú lo creaste y a esa creación le estás sacando provecho, sino también pues los hongos tienen importancia, realmente los comestibles tienen varias propiedades, por mencionar algunas, son una fuente importante de vitamina D, son fuente importante lo que es el selenio, que es un mineral que actúa como antioxidante, tienen muy buena calidad proteica comparable a lo que son las carnes. Entonces es eso, impulsar también el hecho de que los hongos tienen muchas propiedades para el beneficio en una dieta y pues animar a personas a que se animen a cultivar y pues quizás quitarse este pequeño, pues a lo mejor pensamiento que dicen los hongos son malos, son tóxicos, causan enfermedades, pero realmente hay mayor número de especies de hongos comestibles. Entonces, ¿por qué no sacarle provecho? Nosotros encantados por estar ofreciendo este tipo de cursos y principalmente son en línea, pero esperemos que ya muy pronto sean presenciales de tal manera que podrá haber en Hermosillo el primer curso para producir hongos aquí en Hermosillo. ¿Cuáles son los beneficios de los hongos, por ejemplo? Ok, los beneficios mencionaba, son fuente importante de lo que es la vitamina D. La vitamina D, si la comparamos en otros tipos de hortalizas, que frutas, verduras, el hongo son los únicos que proveen este tipo de vitamina D si comparamos con esos productos que no vienen de origen animal. Además, son fuente importante de lo que es el selenio.
que actúa como antioxidante en nuestro cuerpo. También les mencionaba a la alta calidad proteica. A lo mejor piensan, no, los hongos no tienen proteínas. Sin embargo, se puede decir que en 1000 kilocalorías se aportan 100 gramos de proteínas en hongos, al igual que en la carne. Entonces, realmente es la calidad de proteica que es similar, que es de los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que nuestro cuerpo no los puede producir, entonces necesitamos de otro tipo pues, de alimento para nosotros poder aprovecharlos. Y esos son los beneficios del hecho de nosotros consumirlos, pero también hay beneficios de cultivo, porque el cultivo pues es ecológico, ya que realmente estás aprovechando pues sustrato que son desechos agroindustriales, que pues la paja, por ejemplo, de trigo, de cebada, o el acerrín, o pues diferentes tipos de maderas, o bagazo de caña, de café. Entonces, son ecológicos en ese sentido, eficientes, que también los puedes cultivar en un pequeño espacio de tu casa, y económicos porque pues inviertes poco y luego ya tienes tus ganancias. ¿Dónde te pueden contactar para cerrar? En Carola Farms, en Instagram, y en Facebook e Instagram en Hortaméricas México. Hortamérica México, perfecto. Gracias. Muy buena actividad en pro del medio ambiente, Carola. Buenos días. Gracias. Buen día. Buenos días, corte. Volvemos. Tips para la seguridad en los videojuegos y lo que abordó el gobierno federal ayer. Puente Verde fue patrocinado por Proner Energy, los expertos en energía renovable.